No podemos simplemente reaccionar de forma explosiva ante todas las circunstancias porque la gente me hizo. O sea, es que nadie tiene derecho a hacerme. ¿Sabes? Es como un pensamiento común inconstante de que no, nadie tiene derecho a hacerme nada porque si no yo me duelo y yo me hiero. Y la verdad es que la gente siempre nos va a hacer cosas. Y es un tema de decisión. O sea, la invitación del Señor en la palabra es que perdonemos. No es por capricho del Señor. No es porque sea necesariamente fácil, sino porque nos va a beneficiar a nosotros. Y el perdón es una decisión. Cada uno decide si perdona o si no perdona. ¿Qué es fácil? No es fácil. Unas veces serán más difíciles que otras, pero continúa siendo un tema de decisión. Por experiencia propia, cuando me cuesta perdonar una situación en particular, intento recordarlo siempre en mis tiempos de oración y decirle, Señor, perdóname por guardar esto en mi corazón, yo te pido perdón y yo decido perdonar a esa persona. Y lo digo todas las veces, lo confieso todas las veces delante del Señor, las que sean necesarias, hasta que mi alma sane, hasta que mi alma supere esa etapa. Yo le compartí a Valeria que, bueno, esta semana de forma particular, es que Dios es tremendo, ¿no? Él prepara todas las cosas para que la palabra siempre corte para los dos lados. He tenido una semana muy particular con mi papá y el tener que ministrar sobre el perdón, pues me bendijo mucho, me edificó y el Señor evidentemente su palabra cortó también para este lado. Entonces no necesariamente es fácil, pero es la invitación que nos hace Dios a perdonar. Y lo repites una y otra vez, mira, yo perdono a esta persona, Señor, yo lo perdono por esto, por esto, por esto, por esto. Y poder sacarlo y presentarlo delante del Señor también nos va a ayudar a que sea más ligera la carga. Y muchas veces, inclusive al nosotros contárselo al Señor, aunque Él ya lo sabe, nos va a ayudar también a ver en ocasiones de que, wow, pero no fue tan grave. A veces uno maxifica las cosas en la mente por el mismo tema de que no es que la persona no me puede ni ver. O sea, me ven y me hiero, me duelo, te quiero matar, no, o sea, que bájale ese tema. Astrid, María Ángela, ¿cómo están? Cuéntenos, ¿lograron ver la clase? ¿Tienen algún testimonio en particular al respecto? ¿Cómo están? Hola, ya que no sé cómo poner, ya va. Aquí para que me vean. Ahí viene Esteban. ¿Cómo están? Hola. Hola Esteban. Hola, ¿cómo están? Bien. No más lindo que tú. Sí. Dice sí. Gracias. Gracias. Bueno, estaba escuchando un poquito, no vi la clase. Bueno, la vi como 5 minutos, no tuve, o sea, siempre me interrumpía algo, es difícil, pero de lo que pude escuchar, sí me siento identificada, me pasa esto de que uno quiere perdonar, pero en el fondo uno no quiere sentirse como tonto, bueno, me pasa eso, como el ser tan bueno, por decirlo así, con alguien que no merezca a lo mejor eso, o que sientas tú que pueda abusar ciertamente de ese perdón. Entonces, y también me pasa esto, que a veces me da cuenta que tengo que perdonar personas que no sabía que tenía que perdonar porque, por ejemplo, recientemente en el trabajo, entonces como que uno, siento que veo distinto a esta persona cuando la he perdonado, o sea, siento que quizás hasta sin darme cuenta, ¿verdad? Sin darme cuenta que a lo mejor tenía un rencor por algo, qué sé yo, y el hecho de perdonar, además que libera, te hace tener una mejor relación, evidentemente, con la persona y como que dejar lo que pasó ya. Y tampoco necesitas que te pidan perdón, básicamente. Tú lo perdonas ya porque como que me hace bien a mí ya. Pero me di cuenta como que, bueno, tenía que perdonar a esta persona para poder trabajar mejor, podría decirlo así. O ser, entre otras cosas, pues. Esas dos cositas he notado en mí que pensé que no le guardaba rencor a nadie, o sea, que era súper, porque yo soy así muy relajada, pero me he dado cuenta que con unas dos personas he estado viendo lo distinto, pues, eso. Y era como que esa intención de como
lo mismo o no me vuelven a hacer así, ¿sabes? Creo que es por eso. Claro, el perdonar no es sinónimo de ser tonto, no es como que vino una persona y te Ajá, robó y tú vas a volver a darle real para que te vuelva a robar, o sea, no, yo te perdono, claro. pero soy prudente de aquí en adelante porque, bueno, no todo el mundo tiene la capacidad de ser fiel, por ejemplo, ¿no? Entonces, Sí, no aprendes, pero no te dañas a ti mismo guardando ese rencor. sí, es algo así, es complicada esa parte, porque no sabes si ser, a qué punto ser con alguien así, pues. Mari, si quieres abre tu micrófono y cuéntanos. Pero ella escribió, ¿no? Escribió. Sí, Mari escribió. Que bueno, está bien apropiado el tema para esta etapa que está viviendo, para este tiempo. Pero no sé si puedes abrir el micrófono y nos compartes un poquito. Yo sabes que cuando estaba haciendo tu testimonio, no sé si María abre el micrófono, pero rapidito. No sé si ha pasado que perdón persona y la vuelves a ver y ella más bien te pide perdón a ti por si me explico, o sea, pudieron haber peleado en X, pero la cuarta vez que ya tú practicaste el perdón tú. A mí me ha pasado, por ejemplo, que yo le digo, bueno, ajá, ya ella viene y habla conmigo y me dice, mira, verdad que ya tal cosa, que lo hemos visto veces, pero no me atrevo a decírtelo hoy, sí, tengo algo que Claro, ver, pero me ha pasado interesante porque tú ya la liberaste. O sea, esa persona ya queda libre, pues. ¿Qué atrae a esa persona a pedirte perdón si está ahí atada y esclavizada junto a ti al rencor? Pero en el momento en que tú la sueltas, la liberas, sales tú de esa prisión que es el rencor, entonces la persona ya queda hasta libre para inclusive pedirte perdón. Son principios. Principios, o sea, el Señor sabe por qué nos pide que hagamos las cosas. Mari, cuéntanos, te escuchamos. Ajá. A mí lo que me pasó fue algo así como lo que dice Valeria. Yo tenía mucho rencor antes de ver la clase, que de hecho te escribí todo. Estaba muy molesta y de repente al día siguiente yo estoy en mi cuarto y llega la mamá de mi esposo y me abraza llorando y me dice, por favor, perdóname. Y fue como que, Dios mío, yo también tengo que perdonar, pues, porque y olvidar. Lo más importante de perdonar es eso, que tienes que olvidar completamente porque si no, no perdonas. Claro, bueno, pasa lo mismo que le comentaba a Astrid, o sea, el hecho de que perdonemos, porque el perdón no es como que te da amnesia, o sea, tú sigues recordando las cosas que esa persona te hizo, pero la diferencia es que ya la herida está sanada y no es como que cuando vienen a tocar ese tema, ay, me dieron en la llaga, no, sino que está sana y no te va a mover. Algo en particular que tiene el rencor, yo me imagino que ¿verdad? A todos nos ha pasado, y es que, por ejemplo, me peleé con una persona o X, una persona me hizo algo y me molestó tanto que de verdad yo estoy molesta. Y cuando nombran a esa persona y dicen, no, tú sabes que fulanito vino, que fulanito hizo, o sea, te da como un ardor en el estómago que tú dices, o sea, ya no me hables de esa persona porque me arruinaste el día. O viene esa persona y te llama para pedirte un favor o X y tú dices, pero es que lo mato. O sea, esa clase de cosas, estás esclavizado, encadenado, condicionando tu felicidad, tu paz a lo que esa persona hace o dice. Entonces, lo que hace el perdón es que te libera de forma tal que ya lo que esa persona haga, diga, piense, venga, salga, lo que sea, no te va a afectar de la misma manera, no te va a mover. Esa es la libertad que trae el perdón. Ya no estás esclavizado y atado a esa persona. Y tu corazón ya no está herido, golpeado, sino que está sano. Y el Señor lo hace cuando nosotros tomamos la decisión de perdonar, como les digo, es una decisión. Viene el Espíritu Santo y empieza a sanar, hasta que llega un momento donde te das cuenta, tal vez ni te das cuenta de cómo pasó, pero pasó. Eres sana y eres libre de ese rencor, de esa herida. Es un tema muy lindo y es muy poderoso porque inclusive los pastores lo repiten en varias guías.
no solamente se ve en consolidación, que es, digamos, esas bases y esos fundamentos que se le entrega a una persona para que pueda crecer sano en Cristo. Que no crezca con una doctrina chueca, que no crezca creyendo cualquier cosa que le dicen en la calle, sino que crezca aprendiendo que tiene que adorar a Dios, permanecer en Dios, tener una relación con Dios, es lo fundamental. Y entre esas cosas tan fundamentales está el perdón. Como si fuera poco, se repite en el proceso de discipulado, porque después de consolidación viene un proceso de discipulado, que es el manual de oveja 1, manual de oveja 2, manual de buey, de Timoteo. Aún en ese proceso se insiste, perdona, perdona, perdona. Son niveles de libertad en nuestra vida que nos permite inclusive profundizar más en Dios. Como dice el Padre Nuestro, perdónanos así como nosotros perdonamos. ¿Por qué Jesús hizo esa oración? Porque los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Jesús era un maestro orando. Jesús, hay una parte que de verdad me llamó muchísimo la atención. Él le predica a una multitud, termina en la noche, todos se van a su casa, la multitud, cada uno para su casa, y él se va a un monte a orar. Escena siguiente, Jesús desciende de ese monte a continuar predicando. O sea, él pasó toda la noche y toda la madrugada orando. O sea, si alguien sabía orar, era Jesús. Y cuando los discípulos le dicen, enséñanos a orar, él les dice, bueno, oren así. Y no es como un rezo que literalmente va a ser así, sino que cada porción del Padre Nuestro abre una puerta para que profundicemos en la oración con el Señor. Padre Nuestro, Señor, tú me adoptaste como hija, mi Dios. Da mi identidad de hija, tú eres mi Padre. O sea, no es como que, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado. No, o sea, cada porción del Padre Nuestro debería abrirnos una puerta para profundizar nuestra oración. Y una de esas porciones es, perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos, ni siquiera nuestros pecados, nuestras ofensas. Porque cuando pecamos, que estamos ignorando por completo lo que el Señor nos está diciendo, literalmente le estamos ofendiendo. Entonces, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. O sea, es una condición. El Señor nos salva por gracia, pero constantemente, día tras día, nosotros pecamos con el pensamiento, hasta con el pensamiento. Y ahí está el Señor para perdonarnos una y otra vez, condicionado a la forma en cómo perdonemos. Entonces, es bien lindo que el Señor nos dé recomendaciones que al final es para beneficio nuestro y no es por capricho de Dios. No sé si hasta acá quieren compartir algo. Bueno, yo estaba súper entrecortado, pero... Bueno, yo quería compartir algo que recordé ahorita, que sí, cuando uno no puede perdonar algo, uno debe recordar como las veces que Dios nos ha perdonado y eso es un ejercicio para nosotros no creernos, quizás en el momento de no poder perdonar a alguien porque te duela mucho, recordar eso, pues como que las veces que también te has equivocado y bueno, pasamos, por eso lo importante es el arrepentimiento, para poder ser perdonadas y igualmente así no pidan perdón, perdonar y así no le digas a la persona también básicamente pedirle perdón a Dios, pues puedes pedirle perdón a la persona, pero más importante es pedirle perdón a Dios, que es más sincero, pues eso. Cierto. Valeria. No te escucho. Se mueve tu micrófono, pero no te escucho. Bueno, Astrid, es cierto, ampliando un poco lo que comentabas, es liberador y aunque no necesariamente vayamos a la persona y le digamos, oye, mira, te perdono, tal vez la persona ni sabía que le guardábamos rencor, sí perdonarlo. Y esa parte que mencionas de pedirle perdón a Dios también es importante. No solamente por los pecados que nosotros vemos como que, oye Señor, hoy dije una mentira, por decirte cualquier
pecado común que vemos como que, esto es obvio que es pecado, ¿no? Pero hay cosas que no son tan obvias. Y el hecho de nosotros estar molestos con cualquier persona es un pecado. Literalmente, ¿qué dijo Jesús al respecto? Dijo, cuando te enojas con... Dice, vamos a ver si lo recuerdo literalmente como dice. Dice, en la palabra... Creo que dice, ajá, dime. había que perdonar 70 veces 7, o sea que pues es un número que es 70 veces el número 7, o sea, así que cuántas Es veces infinito. tengas que perdonar en tu vida, tienes que perdonar, no hay un límite, como que bueno, te voy a perdonar 3 veces y ya no te perdono más, algo así. Exacto, no hay un límite, no hay ni siquiera una condición en sí misma. Pero Jesús mencionaba, Moisés les dijo que no matarás, lo dice los 10 mandamientos, ¿verdad? Dice, no matarás. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano ya ha cometido homicidio, porque lo haces en tu corazón. Pasa lo mismo con el adulterio. O sea, los 10 mandamientos dicen, no adulterarás. Pero yo os digo que cualquiera que mire con lujuria a la mujer de su hermano ya ha cometido adulterio en su corazón. Pasa lo mismo con el enojo. Entonces, tanto el adulterio como el homicidio, o sea, todos esos son pecados. No son tan obvios de repente como matar literalmente o robar, o tal vez no son tan evidentes, pero continúan siendo pecados. Por eso les digo que todos los días pecamos hasta con nuestro pensamiento. Y por esas cosas tenemos que ir a la presencia del Padre y pedir perdón todos los días. Y el perdón tiene que venir acompañado de un arrepentimiento genuino. No es como que, bueno, Señor, perdóname por todo lo que hice hoy, sino más bien, Señor, perdóname porque reconozco que hice tal cosa y eso me tiene que llevar, me tiene que transformar para no volverlo a hacer, ¿no? En teoría debería ser así. Valeria, ¿recuperaste el audio? Sí, ya. Ya escuché todo bien. No sé si es internet, me imagino que sí. ¿Qué nos ibas a comentar? No, que por lo menos yo no sabía eso, o bueno, no me acordaba, pues, de que si yo me molestaba con alguien, era pecado, pues. Y aparte de eso, decimos que uno siempre tiene que perdonar, no más de lo de las 70 veces por 7. Acabo de decirlo, pero sé a lo que quieres llegar. Al final, por más que tú perdones, llega un punto de que esa relación con la persona disminuye, pues, ¿sabes? Por supuesto. O sea, porque que lo perdonaste, pero ok, o sea, puedes llegar hasta el punto de que la primera vez que lo perdonaste, ya quedó ese perdón allí y no vuelves a ver más nunca a esa persona y acabó. ¿Bien? Claro, es que el perdón no te da amnesia, o sea, el perdón tú lo perdonas y sanas la herida, o sea, el Espíritu Santo te ayuda, pero no es como que nunca más te vas a acordar de lo que esa persona hizo, o nunca más, o no sé, como les dije, o sea, haces un negocio con una persona y esa persona te roba, bueno, chévere, tú lo perdonas, pero no vas a ir y vas a hacer otra vez un negocio con esa persona, es como medio descabellado. Es un tema de que el perdón no niega la realidad. Si una persona te hace y te hace y te hace y te hace, obviamente la relación no va a ser la misma. Tú perseveras en el amor de Cristo, le pides al Señor sabiduría, Señor, ¿cómo debe ser mi actitud con esta persona? Si es una persona tóxica, me alejo. Si es mi familia, bueno, Señor, tú me darás el diseño y la sabiduría para llevar el asunto, pero no niega la realidad, no la niega. Y bueno, es un tema poderoso, es un tema liberador y les invito a que hoy, bueno, puedan orar al Señor y que el Espíritu les dé luz para que podamos discernir a qué personas están anidadas en nuestro corazón con ese rencor, o sea, a quién le tenemos rencor y por qué hay situaciones que ni siquiera recordamos. Yo recuerdo un testimonio de un pastor de la iglesia que él comentaba que en un encuentro, del perdón, de la iniquidad y la cuestión, Dios le trajo a memoria
que él le guardaba a su mamá un rencor muy profundo en su ser, porque cuando él tenía como, no sé, como 7, 8 años, la mamá le mandó a lavar, a blanquear unas medias, las medias de su hermanito, pero resulta que el hermanito se chorreaba por toda la casa y las medias estaban súper negras. Y eso a él le indignó tanto, tanto en su vida, que él le guardó rencor a su mamá hasta después de viejo. Y obviamente ese rencor ahí, sumado, me imagino, con otros rencores que él no conoce o que no conocía, hizo que la relación con su mamá fuera complicadísima. Entonces, hay rencores muy profundos, hay cosas que nuestra alma es un diseño tan hermoso del Señor, que es tan profunda. Y ahí hay cosas anidadas que podamos pedirle al Espíritu Santo que las lleve a la luz y que podamos ser libres de esos detallitos ahí que son como una piedrita de tropiezo. Pero que al quitarlas vamos a ser verdaderamente libres. Entonces, les bendigo mucho, qué bueno que lograron conectarse, mediten en el tema. Les invito para que, bueno, a Valeria y a Astrid, a Valeria la he visto, pero a Astrid todavía no, que puedan asistir un domingo sí, un domingo no, o todos los domingos a la iglesia. Es bien importante mantener la comunión del cuerpo. Y a Mari, bueno, que se conecte constantemente a los servicios. Tenemos conexión los miércoles en la noche por Facebook, martes y jueves tenemos oración a las 6 de la mañana. Muy, muy poderoso, de verdad. Y bueno, no sé qué les parece si compartimos un testimonio antes de irnos, que cada una pueda pues hablar de las maravillas del Señor que siempre nos edifica. Pero de cualquier tema. De cualquier tema. ¿Qué hizo el Señor por ti, Valeria, esta semana? Wow. Bueno, me ha dado gozo, mucho gozo, como lo publiqué en historias de WhatsApp. Creo que tenía mucho tiempo que no sentía ese gozo con lo que leía, o con lo que leo, con la secuencia que llevo. El testimonio que tengo que en las redes sociales, con publicar cosas o mis experiencias con Dios, pues he tenido buena receptividad con la gente, me han seguido, no sé, creo que me ha dado como que herramientas para hacer eso, y eso puedo decir que es un testimonio, es el que más fresco tengo por ahora, no sé. Que bueno, el Señor te está guiando en propósito, en identidad, está abriendo puertas, te está llenando de gracia. Eso es poderoso y eso solo lo hace Dios. Continúa aquí con Mari. Cuéntanos tú, ¿qué hizo el Señor por ti esta semana? Bueno, esta semana ha sido, como te estaba comentando, medio turbulenta, pero a mi esposo le ofrecieron el trabajo que te había comentado. Seguimos todavía en oración y todo eso porque él quiere que le den otro que es más cerca de aquí. Oh, Dios. Pero no, yo confío en Dios de que él va a ser el otro, y si no, pues esta semana Dios me ha revelado que debo confiar en Él, que debo atarme a su palabra y a su voluntad, y eso, pues caminar en humildad y tener misericordia y perdonar. Eso es lo que he aprendido esta semana. Bueno, maravilloso, porque no es que el caminar con Cristo nos da la certeza de que no van a haber problemas, no van a haber tropiezos, sino que el caminar con Cristo nos da la certeza que aunque caminemos por valles de sombra, no debemos temer, porque Él está ahí para sostenernos, para levantarnos, para sacarnos del hoyo. Y yo estoy segura que el Señor va a honrarte por tú honrarlo a Él, por siempre tenerlo presente, por colocarlo siempre delante de ti como poderoso gigante. El hecho de que tú confíes en el Señor va a permitir que el Señor te honre y te va a honrar tu fe. Te bendigo. Astrid se desconectó. Orar un segundito a ver si se conecta, y mientras tanto oramos para ir cerrando, a ver si Astrid se reconecta.
Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo en que nos permitiste estar en comunión. Gracias por este tiempo, Padre Santo. Te bendecimos, te alabamos, Señor, y te pedimos, mi Dios, que cada una de nosotras pueda ser bendecida, aún los que no están en conexión, Señor, hoy, que puedan ser bendecidos, Padre. Bendícenos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, como lo dice tu palabra, Señor amado. Te pedimos, Padre, en este momento que seas tú supliendo cada necesidad y respondiendo cada oración, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Astrid, te escuchamos. Antes de irnos, cuéntanos, edifícanos. Bueno, han sido muchas cosas. Mientras hablaba me hacía recordar. En el caso de esta semana he pedido confianza, o sea, más confianza. He tratado como de acrecentar la fe. He sido como que algo con lo que he estado luchando un poquito porque uno confía, no sé por qué, pero bueno, me pasa, en lo que a veces hago, pero uno hace hasta donde uno puede, entonces uno tiene que aprender como a confiar. O sea, como que ya hice todo lo que pude, Dios, porfa, ahora pon tu mano. Entonces eso de confiar en Dios y de confiar de verdad, o sea, confiar es como que, estuve leyendo, es como que es algo de ser fiel, es como creer que ya sucedió. Es súper, no sé cómo decirlo, pero cuesta creer porque a veces uno ve cosas como que, bueno, si no hago esto, no pasa esto, es como que imposible. Entonces he emprendido así como que no es imposible, o sea, sí, tú lo pediste así y te lo... Ajá, ya voy. Y otra cosa es que he empezado también a estar más... Ya voy, en el agradecimiento, estar mucho en conectar el agradecimiento, porque me hace, aparte de tener más confianza, porque recuerdas como que cada cosa en que te ha sido fiel, y entonces hace que aumentes la fe, pues, o sea, como esas dos cosas combinadas. Y bueno, y leo siempre, sí, leo los días al menos un versículo o un capítulo cuando puedo, y vi una frase que también me gustó mucho, que es, creo que es Timoteo 13:3, la iba a buscar, hablaba creo que ayer la decía, que, ya va, no me acuerdo, hablaba de la palabra, o sea, que lo que decimos. Entonces he tratado de cuidar más lo que digo para no declarar en mal, pues, ni contra mí ni contra otra persona, porque a veces somos negativos sin darnos cuenta. Entonces eso también es como no confiar en Dios, básicamente. Es un montón de cosas así como combinadas. Todos los días veo algo y de verdad que es muy esclarecedor, por decirlo así, lo que voy leyendo, pues. Que bueno, el Señor te está edificando y te está llamando a confiar más. Entonces, al igual que María Ángela, oro al Señor para que esa fe que estás poniendo en Él, esa confianza que estás poniendo en Él, te sea recompensada, siendo Dios el que te honre. Dice la palabra que Dios honra al que le honra. Entonces, el poner la fe en Dios es honra, literalmente. Dejas de confiar en tus mismas capacidades, en ti misma, en wow, sí, yo soy capaz de hacer y lograr todo esto, y empiezas a confiar que es Dios el que lo puede hacer. Les comparto un testimonio rapidito, que por cierto es parte bueno, leer la palabra te va a ayudar mucho a fortalecer la fe, a edificar la fe, pero también estos testimonios, o sea, el saber que Dios, wow, Dios hizo esto por esa persona, ¿cómo no lo puede hacer por mí? Por supuesto que sí. Una amiga, que por cierto trabaja en el café, está número 1 en las ventas, no sé qué, y resulta que este mes que pasó no vendió nada en todo el mes. Y ella agarró y ya cuando estaba finalizando el mes le dijo al Señor, bueno, Señor, confío en ti, reposo en ti, no sé qué, tuvo ahí su trato con Dios. Y justamente el último día del mes cerró el contrato más grande y quedó como la vendedora número 1 del mes. Entonces, Dios hace esas cosas, o sea, Dios nos sorprende, Dios honra al que le honra, le honramos con nuestra fe y Dios nos va a honrar. Entonces, qué bueno que todas estamos pasando por procesos, pero procesos que nos edifican, y no los estamos pasando solas, los pasamos de la mano del Señor.
Y bueno, les bendigo. No sé si quieren añadir algo más, si no me despido. Las quiero mucho. Todo bien. Yo sé lo del café y sé el trabajo que costó sacar ese pedido. Pero se Para que logró. sepa. El Señor fue fiel. Sí, se logró. Bueno, les bendigo muchísimo. Cualquier cosa cuando terminen de ver la clase, si quieren compartir algo, lo dejan por el grupo. Vale, pues. Gracias. Chao. Chao. Chao, chao. Chao. Chao.